Buenos días, Iglesia, mi nombre es Majo y les doy la bienvenida aquí al Punto de Encuentro. Hemos estado hablando sobre nuestra relación con Dios, cómo ser sensibles a su voz y cómo aún conocerlo en las pruebas. El día de hoy tenemos otro gran mensaje para ustedes, así que prepárense, tomen nota y acompáñenme a verlo. Yo quiero hoy retomar, estamos en una serie que para mí es muy especial porque venía orando durante el año y venía anotando ciertas cosas a nivel de iglesia, de la iglesia en general, y esta no era una excepción, también nuestra congregación. Y Dios ponía en mi corazón la importancia de predicar lo que hemos venido estudiando estos domingos, que tiene que ver con intimidad. Dios quiere intimidad, Dios es un Dios que quiere una relación con nosotros. Y hay algunos aspectos que nos impiden desarrollar esa intimidad, a veces no entendemos cómo hacerlo y es lo que hemos venido aprendiendo y revisando y Dios ha venido hablando a nuestro corazón. Hoy quiero recordarte simplemente que Dios nos ha hablado acerca de cómo construir esa intimidad con Él en lo secreto, cómo también descubrir nuestra intimidad y fortalecer nuestra relación con Él en lo público. Aprendimos cómo Dios se mueve aún en las pruebas y en las pruebas podemos conocerlo y espero que haya sido de bendición para ustedes esa enseñanza. Y también, gracias. ¿Cuál agarro? ¿Esta? Gracias. Y también hablamos hace poco acerca de que a veces lo que parece bueno llega a no serlo porque nos distrae de nuestra intimidad con Dios. Y no es que no podamos disfrutar de las cosas buenas de la vida, debemos hacerlo, debemos disfrutarlo, Dios nos las regaló. Pero que nunca se conviertan en lo primero antes que Dios, que podamos disfrutar de Dios. Hoy voy a hablar de un tema que es importante que lo entendamos. Y sé que hay personas que están recién empezando a caminar con Jesús, otras llevamos más años y vamos a recordar ciertas cosas, pero este tema es clave, es fundamental para mí. Porque hay algo más, o más bien voy a decir, hay alguien que está interesado en robarnos nuestra intimidad con Dios. Hay alguien que no quiere que nosotros caminemos con Dios. Y sobre todo en este tiempo creo que en la iglesia nos hemos olvidado de ese pequeño detalle y es importante que lo conozcamos y ya les voy a explicar por qué. Y para eso voy a tomar un texto que está en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, a donde quiero que me acompañes hoy. Allí en tu Biblia, abre tu Biblia, enciende tu Biblia. Sé que hoy muchos tienen la Biblia electrónica, lo cual está muy bien. Me parece bien porque además hay muchas opciones y podemos encontrarlas rápidamente. Pero si la tienes, te pido que lo abras y vamos a estudiar juntos la Biblia hoy. Vamos a tratar de estudiar algo de la Biblia hoy. El versículo 10 empieza diciendo esto: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Quiero explicarles bien esto. Allí dice que nosotros vivimos en una lucha, es una realidad. Lo que la Biblia nos enseña es que hay un enemigo de Dios, al que ahí identifica el apóstol Pablo, quien escribe inspirado por Dios, como el diablo. Habla de que tenemos que tener cuidado con las artimañas del diablo. Y por supuesto que en este tiempo de tecnología, de avances, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, hablar de esto puede parecer arcaico, puede parecer raro, puede parecer como que ustedes todavía creen en esas cosas. Y yo quiero ponerle un balance a esto porque me parece que necesitamos entender que hay alguien que quiere apartarnos de tener intimidad con Dios, porque la Biblia dice que Él es un enemigo. De hecho, se le conoce como Satanás. Y la palabra Satanás significa adversario, significa enemigo. Y no es como Dios, quiero explicarte también eso, no es como Dios, porque nos podemos ir al otro extremo y entonces empezar a preocuparnos demasiado por Satanás y demasiado por lo que Satanás hace. Y hay algunos creyentes que hablan más de lo que Satanás hace que lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero lo que no creo es que debamos ignorar estos temas, no creo que debamos dejar de predicar estos temas. Porque cuando tú vas a ver un partido, por ejemplo, y está alineado Messi en el otro equipo, ¿qué hace el técnico? ¿Lo asusta? No. Una estrategia, ¿para qué? Para enfrentar a Messi. No saben quién es Messi, ¿no? Porque los veo así como pensando, ¿qué pasó?
Si yo voy a tener un enfrentamiento, yo tengo que ser consciente de con quién me voy a enfrentar para poder planear una estrategia y saber qué voy a hacer. Si yo simplemente voy y no entiendo nada, no planteo nada, pues Messi entra y hace su fiesta conmigo. Es lo que quiero que hoy veas. En la vida hay una vida espiritual, hay un mundo espiritual que es real, y en ese mundo espiritual hay un enemigo de nuestro corazón, de nuestra vida, es un enemigo de Dios. Él no ama a Dios y Él quiere alejarte de Dios. Él quiere que no tengas intimidad con Dios, y a veces caemos en sus trampas porque no entendemos sus artimañas, que es lo que dice allí Pablo. Pero como lo decía ahora, Él no es como Dios, es limitado. Dios puede estar en todas partes, ¿cierto? Él es omnisciente. Satanás no. Satanás es un ser creado, poderoso pero creado. Él no puede estar en todas partes. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. O sea, quiere decir que es todopoderoso, presente en todas partes y que conoce todo y sabe todo. Satanás no comparte esos atributos con Dios. Entonces empecemos por quitarle un poco digamos, a este tema de Satanás, pensando que es que él es muy poderoso y tan poderoso que se iguala a Dios. No se iguala a Dios. Él solo no hace todas las cosas. Satanás, como no está presente en todas partes, él no puede estar aquí hoy, mañana y al mismo tiempo en otra parte. Así que según la Biblia, existen otros seres espirituales que están trabajando en asocio con él para alejar a la gente de Dios, para que la gente no conozca a Dios, para que la gente no tenga intimidad con Dios. Y como estamos hablando de intimidad precisamente, me voy a enfocar en eso en particular, porque hay muchas cosas que podría hablar de ello, pero hoy quiero que entiendas cómo el enemigo trabaja para que nosotros no tengamos intimidad con Dios. ¿Cómo lo hace? Jesús habló de él en Juan capítulo 8, 44. De hecho, Jesús habló muchas veces de esto. Si las personas dicen, no, pero ¿por qué hablan de esto en la iglesia? Pues porque Jesús habló de esto y lo hizo muchas veces. Si tú vas a los evangelios, vas a encontrar que el ministerio de Jesús precisamente fue un ministerio para deshacer las obras de Satanás. Y fue un ministerio para traer libertad y para traer visión correcta a la gente sobre la realidad. Y un día él estaba hablando con unos personajes muy religiosos, con unas personas que se oponían a él. Y Jesús con ellos fue bien duro y les dijo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Y mira lo que Jesús dice, Él es el padre de mentira. Él es el padre de mentira. Aquí yo creo que Jesús está siendo muy franco, muy directo, muy claro sobre este tema. No está hablando de una figura por allá mitológica, está hablando de un personaje al que Él considera que es real. Jesús, Dios hecho hombre, al que adoramos hoy, considera y quiere enseñarnos que Satanás es muy real y que debemos tener cuidado con él. Y dice que él es un, ¿qué? Mentiroso. Me llama la atención porque la palabra diablo, como se traduce allí en el griego, significa, como en el hebreo, Satanás, adversario. Pero fíjense que en el griego se usaba de esta forma, como un adjetivo. Y ese adjetivo significa amante de los chismes maliciosos, calumniador. Y la verdad me llamó mucho la atención porque alguno de ustedes ha tenido un gran amigo, una gran amiga, y de pronto alguien se metió en medio de esa relación con chismes, con mentiras, con calumnias y les acabó la relación. ¿Sí les ha sucedido? Es común que una relación se dañe porque hay mentiras que se meten en la relación. La gente cree mentiras sobre otras personas, incluso en los matrimonios a veces eso sucede. Un cónyuge cree una mentira acerca de su pareja y se aleja de su pareja y pierde la intimidad con su pareja. Y sabes, cuando Jesús está hablando de este personaje, está diciendo, este es un personaje que es mentiroso desde el principio. Él habla de mentira y es su naturaleza, es el padre de la mentira. Pero es la forma en que Satanás trabaja también con los seres humanos para decirles mentiras y romper su relación con Dios el Padre. Dios quiere tener una relación hermosa contigo. Él quiere que tú lo conozcas, que tú aprendas de Él, que lo ames. Pero este otro personaje siempre
va a estar ahí junto con sus amigos tratando de romper tu intimidad con Dios. Y yo quiero que veamos hoy cómo lo hace con la historia más antigua de una relación íntima rota con Dios. Y es lo que sucedió en el Edén. En ese lugar existía una relación como ninguna otra ha existido entre Dios y unos hombres, un hombre y una mujer. Cuando tú lees el relato de la creación en el libro del Génesis, te das cuenta que es precioso. Dice que Dios creó todas las cosas, que dijo que vio que era bueno, que vio y creó entonces al ser humano y dijo es muy bueno. Y entonces dijo no es bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer y caminaron juntos. Y dice que ellos caminaban todos los días y la presencia de Dios estaba allí. Ellos hablaban con Dios cara a cara, ellos escuchaban a Dios, ellos tenían una conexión con Dios tremenda, como ningún otro ser humano ha tenido. Por más de que nosotros en esta tierra conozcamos a Dios y los que hemos conocido a Jesús, tenemos una intimidad con Él, pero lo que Adán y Eva experimentaban era poderoso. Y Satanás quería destruir esa intimidad, porque si él destruía esa intimidad iba a traer caos, iba a traer problemas, no solo para Adán y Eva, sino también para esta tierra, para este mundo. Quería alejar al ser humano de Dios porque quiero que sepas esto, lejos de Dios estamos perdidos irremediablemente. Lo que pasa es que no lo entendemos. Pero sin Dios nuestro creador estamos perdidos irremediablemente. Creo que fue Agustín de Hipona el que dijo, Dios, tú nos creaste para ti y solo encontraremos descanso, o nuestra alma solo encontrará descanso cuando te encontremos a ti. Nuestra alma vaga por ahí sin descanso porque no tiene esa intimidad con Dios, pero por eso cuando conocemos a Dios obtenemos esa paz y eso que nada más puede darnos. Entonces quiero mostrarte lo que sucedió allí en el libro, en Génesis. Si te devuelves al primer libro de la Biblia, en el capítulo 3 está la historia de lo que sucedió. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y el resto lo lees en casa, lo conoces, es historia. Estos dos personajes experimentaron la ruptura de esa intimidad que tenían con Dios. Ahora quiero quitar una distracción de comienzo, especialmente para aquellos que son un tanto escépticos acerca de la Biblia. La serpiente. ¿Qué es eso de la serpiente? Porque muchas personas dicen, bueno, y la serpiente entonces estaba ahí en el huerto, ¿y cómo así la serpiente? O sea que la serpiente es un animal malo, horrible. ¿Sí? Quiero que entiendas algo, porque la Biblia hay que saber entenderla. El libro del Génesis fue escrito por Moisés. Fue dado por Dios a Moisés y se basa también en algunas tradiciones que ya los patriarcas traían, pero fue escrito por Moisés. Moisés y este pueblo recibieron esta revelación del Génesis saliendo de Egipto. Entonces, todo lo que ellos van a recibir de revelación lo van a recibir en un lenguaje que ellos pueden entender. ¿Qué lenguaje pueden entender? ¿Qué figuras pueden entender? Lo que han vivido en Egipto. Han estado por 400 años en Egipto. Entonces, Dios es maravilloso. Es como Jesús. Cuando Jesús enseñaba sus parábolas, Él no hablaba de parábolas, digamos, de la China. Él hablaba de parábolas utilizando ideas ¿de dónde? De Israel, que la gente entendía en Israel. Yo no tengo ningún problema. Claro que el imperio chino existía hace muchos años, pero no lo menciona la Biblia porque no es relevante para la revelación que Dios trajo en ese tiempo.
En ese tiempo lo relevante era hablar sobre la historia de Israel, sobre lo que había pasado en Israel, porque es la forma en que Dios iba a traer la verdad del cielo a la vida de las personas. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo mismo sucede, imagínense todos estos ex esclavos en el desierto que lo único que conocen es Egipto y los dioses de Egipto. Entonces cuando Moisés habla y escribe y el Señor le revela esto, lo pone en estos términos: la serpiente. El término serpiente, por supuesto que en hebreo es serpiente, nahash, pero no significa solo serpiente. Resulta que en el Bajo Egipto había una potestad que se llamaba nahash en hebreo y tenía otro nombre en egipcio. Y era la entidad protectora de Egipto y del faraón. ¿Han visto ustedes las películas esas egipcias o los frescos o las pinturas egipcias en donde el faraón tiene un artefacto aquí encima y hay una serpiente aquí? Entonces para los israelitas que recibieron la revelación del Génesis, cuando les hablaban de la serpiente, de Nahash, les estaban hablando de una potestad que gobernaba. Les estaban hablando de un ente espiritual, no de una serpiente como la que conocemos hoy. Dios está utilizando un lenguaje metafórico. Y recuerden lo que siempre les explico: una metáfora no es una fábula, una metáfora es una figura literaria que apunta a una verdad espiritual. Entonces lo que está diciendo allí es que desde el principio este enemigo estaba ¿en dónde? Allá en el huerto del Edén, tratando de engañar al ser humano, tratando de engañar a Adán y Eva, y lo logró. Y fíjense cómo lo hace. Primero cuestiona lo que Dios realmente dijo. La verdad, tú y yo la conocemos a través de ¿quién? De la palabra de Dios, a través de la boca de Dios. Ellos habían conocido la verdad de Dios directamente. Fíjense que hay algo tremendo. El enemigo les dice, ¿es verdad que, o le dice a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Si conoces la Biblia, tú sabes que eso no fue lo que Dios dijo. Te tienes que volver unos versículos antes y leer lo que Dios dijo de verdad. ¿Qué les dijo Dios? Les dijo que ellos eran libres, Adán y Eva eran libres para comer todo lo que hay en el jardín, todo. Pero que de un árbol no deberían comer. No voy a entrar a explicar el árbol, o si no, hoy nos salimos del tema. Pero les dijo que de un árbol no deberían comer. No les dijo que de ningún árbol podían comer. Si se dan cuenta de lo que está haciendo, él cuestiona lo que Dios dice. Y sabes, eso es lo que hace con muchos creyentes hoy. Empieza a traerle susurros a su corazón, a su mente. Quiero explicarte que en esta época no sabemos, leemos desde aquí cómo se presentó esa serpiente o ese Satanás, cómo se les presentó, cómo se le presentó a la mujer. Pero lo que sí sabemos hoy en día es que Satanás no se nos presenta como ese diablillo animado con una colita puntuda, un tridente y unos cachitos. No. Esa figura de Satanás, quítatela de la cabeza, porque eso no es lo que la Biblia dice acerca de él. No olvides que Satanás, dice la Biblia, se presenta incluso a veces como ángel de luz. Porque si él te va a engañar, él no se puede presentar como Satanás, porque te aseguro que si Satanás se te presenta y te dice, yo soy Satanás, te odio a Dios, haz esto, ¿tú lo haces? No, obvio que no. Tú le dirías, no, lo rechazas. Entonces, como él es engañador, mentiroso, entonces como él trabaja es a través de nuestros pensamientos. Nuestra mente es el campo fértil muchas veces para los engaños de Satanás. Por eso es que el apóstol Pablo allí en Efesios 6, no los voy a llevar hoy allá, pero pueden leer en casa, dice, pónganse el casco de la salvación para que puedan estar ahí con Dios. Ya empieza a hablar de la armadura y después dice, y tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos que el Satanás les envía, que el maligno les envía. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo que hay una forma en que Satanás trabaja y es poniendo pensamientos en tu cabeza, poniendo cosas allí en tu cabeza de manera que te aleje de Dios. Así como lo hizo con Eva, empiezas a recibir ese cuestionamiento y por supuesto no son pensamientos que vas a captar como yo soy Satanás, este pensamiento es mío, sino que son muchas cosas que empiezan en primera persona. Tú las sientes como si tú las estuvieras pensando.
Y el enemigo hizo eso con Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Los creyentes empezamos a veces a abrir la puerta y empezamos a pensar, ¿en verdad Dios me dijo esto o no? ¿Será que esta sí es una promesa que Dios me dio o no? ¿Será que yo sí le entendí bien a Dios o no? Y empiezas a pensar, yo ahora me siento solo. ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Él prometió que siempre iba a estar conmigo, pero yo me siento solo? ¿O te sientes sola? ¿Será que sí? No, tal vez Dios no está acá. ¿Dios dijo realmente que debo perdonar a todos o solo a algunos? ¿Eso del perdón aplica para todos? Yo creo que sí, pero no para mí. Y empezamos a buscarle la salida y empezamos a colaborar con esos pensamientos que empiezan a entrar a nuestra mente. ¿Sabes? Los jóvenes empiezan a pensar esto. Yo creo que me estoy perdiendo de algo. Yo creo que me estoy perdiendo de algo. Yo veo a mis amigos y a mis amigas y se ven tan felices, se ven tan contentos. Yo creo que esto de Dios, esto de caminar con Dios, más bien cuando tenga más años, de pronto vuelvo y camino con Dios. ¿Será que Dios me dijo que me guarde para el matrimonio? No, yo creo que eso es de otra época. Yo me empiezo a racionalizar. Yo creo que eso era para otro tiempo. En este tiempo debe ser diferente. ¿Te das cuenta cómo empieza todo a operar? Y empiezas a dudar inmediatamente de lo que Dios hace. El enemigo siembra cizaña en tu mente y lo ha hecho con muchos creyentes. Y empiezan a pensar que Dios no es tan bueno. Después el enemigo niega descaradamente a Dios. Primero lo que hace es que cuestiona lo que Dios dice. Después niega lo que Dios dice. Y el enemigo le dice a ella, no es cierto, no va a pasar, no se preocupe, coma de ese árbol porque no van a morir, no van a morir. Pasa en medio de creyentes. Dios, ya no puedo más con mi esposa. Ya no puedo más con mi esposo. Y durante mucho tiempo tratas de mantenerte allí en la relación, pero de pronto dices, no, ya no más. Si me separo, nada va a pasar. Si soy infiel, nada va a pasar. Si me divorcio, nada va a pasar. Y empezamos a consentir. Y esas ideas llegan a nuestra mente. Ay, si tan solo le doy una pruebita. Voy a probarlo porque no es tan dañino. Todo el mundo lo hace, todo el mundo se fuma uno. Todo el mundo se toma uno, todo el mundo tiene una aventura, eso no es tan malo. Y al final ves a las personas y el enemigo te susurra allí en la mente, ¿ves? No le pasó nada. ¿Te has dado cuenta cuando uno habla, por ejemplo, del tema de fumar cigarrillo? Hoy dicen que uno no debe fumar cigarrillo, ¿por qué? Porque se le dañan los pulmones. Bueno, hay muchas cosas que pasan y uno ve eso. Y no falta el amiguito que le dice a uno, ¿qué va? Mi abuelo fumó hasta los 80 años. Mi abuelo fumó hasta los 80 y como fumó hasta los 80 y se murió fue porque se cayó por las escaleras, pero él de pulmones nunca sufrió. ¿Te das cuenta? A él le funcionó. A él le funcionó. Eso es mentira. Eso que dicen los estudios y la ciencia, eso es carreta. Fuma. Hoy en día vapea. ¿Sí o no? Es increíble. Vapean. Yo voy ayer estuvimos por un centro comercial cuyo nombre no voy a decir, pues no quiero hacer publicidad, pero y ahí están llenos de vapeadores y la gente compra eso y está comprobado que eso es súper dañino. Pero no, pues hágalo porque no pasa nada y como uno ve que no le pasa nada por ahora. ¿Sabes que hubo un filósofo que dijo algo tremendo? Dijo, el ser humano pasa la primera mitad de su vida haciendo infeliz la segunda mitad. Él dijo, el ser humano pasa la primera mitad de su vida haciendo infeliz su segunda mitad. Claro, cuando uno está joven uno aguanta todo, no pasa nada, se mete uno de todo, trasnocha, hace de todo, ¿sí o no? Y como uno ve a los amigos que son de la misma edad, que están igual que uno y no les pasa nada, entonces ¿qué dice uno? ¿O qué dice Satanás muchas veces aquí a la cabeza? Pasa nada, hazlo, todos lo hacen, pero hablamos en unos años, si es que llegas.
Es serio. Dios quiere que tú lo conozcas y por eso la verdad de Dios es tan importante conocerla. Es verdad que no debo pagar sobornos, pero si en el país todo el mundo lo hace. Yo no puedo hacer negocios si no es pagándole un soborno a alguien. No hago negocios. Y te das cuenta que la gente lo hace y le va bien. Entonces tú dices, y compró el nuevo carro, y compró la nueva casa, y prospera y le va bien. Entonces yo lo voy a hacer también. Esa es la forma sutil en que Satanás engaña. ¿Y qué está haciendo Satanás? Apagando la voz de Dios en tu corazón. Porque lo va haciendo sutilmente, no va de la noche a la mañana. Sutilmente te va diciendo, no le creas, él dijo eso, pero no es tan así. Ese pastor es como medio exagerado. Esos amiguitos de la iglesia, es que ellos no quieren que seas feliz. Y finalmente, ¿qué hizo Satanás en el Edén? Cambia la palabra de Dios, la tuerce completamente. ¿Qué les dice? Le dice él a Eva, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La vieja promesa del enemigo de la serpiente allá en el Edén es la promesa que hoy le hace a todo el mundo. No necesitas a nadie, tú eres tu propio Dios, maneja tu vida, haz las cosas como quieras. Tú eres Dios, toma tus decisiones y no te importa lo que otros piensan, tú eres Dios. Y cuando yo pienso que yo soy Dios, pues no necesito a Dios y no tengo intimidad con Dios, creo que sé más que Dios, creo que conozco más que Dios, entonces simplemente me alejo de Dios. Y sé que eso puede pasar sobre todo cuando estás en circunstancias difíciles. Si crees en Jesús, se supone que todo mejorará. Ya quitamos un poco de esa mentira hace unas semanas. Pero como las cosas no son tan fáciles con Jesús, entonces empiezas a pensar, quizás Jesús no sea real después de todo. Quizás Jesús no existe en realidad. Quizás lo que a mí me dijeron no es tan cierto. Y finalmente dejas de buscar a Jesús y empiezas a pensar, quizás Dios no es tan bueno y por eso no te relacionas con Él. Porque siempre lo diré, si tú no crees que Dios es bueno, ¿como para qué te acercas a Él? Pero cuando tú crees que Dios es bueno, tú quieres estar con Dios. Es la misma estrategia. ¿Y por qué es la misma estrategia desde la antigüedad hasta hoy? Porque siempre el ser humano cae. Siempre cae. Siempre estamos escuchando la voz que no debemos escuchar. Siempre estamos creyendo las mentiras del enemigo. Y el enemigo genera engaño, desánimo, tristeza, miedo en nuestra vida. Miedo hacia el futuro. Entonces no sabemos qué va a pasar, tengo miedo, ya no escucho a Dios, ya no busco a Dios, empiezo a buscar alternativas. La tristeza me gana, entonces ¿qué hago? Como estoy triste, no busco a Dios y Él sigue allá dándome mentiras en la cabeza y después caigo y me alejo de Dios y fallo y cometo pecados y me dice, ¿ya para qué a buscar a Dios? Ya Dios no lo quiere. Nos aleja de Dios, nos invita a caer, ojo. Nosotros caemos, porque es que la gente es chistosa, a veces la gente le echa la culpa de todo a Satanás. No, yo soy el que toma las decisiones, pero yo le permito a él que me engañe y cuando yo permito que me engañe me alejo de Dios, no lo escucho y cuando caigo, cuando peco, ya no vuelvo a Dios, porque allí en mi mente dice, ¿y para qué? Ya Dios no lo quiere. ¿Cómo se atreve siquiera a volver a Dios? El error más grande que podemos cometer. Porque cuando yo caigo y me arrepiento, necesito volver a Dios. Hoy quiero hablarte y decirte esto. Hay una batalla que pelear. Hay una batalla que pelear y la tienes que pelear. No te puedes quedar simplemente allá recibiendo toda la basura que Satanás te trae a la mente. No puedes seguir creyendo todas las mentiras que Satanás te dice acerca de Dios, de sus promesas, de lo que Él quiere para tu vida. No puedes simplemente comer esa basura. Necesitas hacer algo. ¿Y cómo se pelea esa batalla espiritual? Porque hoy en mi corazón tengo para decirle a algunas personas aquí, Dios quiere otra vez que vuelvan a su intimidad. Dios les está llamando hoy a que vuelvan a intimidad con Él.
Tal vez se sienten lejos, se sienten apagados, pero Dios les está llamando hoy a tener intimidad. Pero tienen que pelear esta batalla. Ahora, ¿cómo se pelea la batalla? Quiero mostrártelo en Santiago capítulo 4. Porque algunos tienen esta idea de que hay que ponerse a gritar a Satanás. Hay que ponerse a zarandear, a zapatear. Y la verdad es que la guerra espiritual es poderosa y no es tan complicada, si tú lo entiendes desde la óptica que hay acá. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Léalo conmigo. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. 2 versículos tremendos. Sométanse y resistan. La primera dupla que encuentro aquí de palabras. Sométanse y resistan. Mira, siempre que leas la Biblia, analiza el tono de las palabras, la forma en que están escritas. Aquí hay 2 imperativos. Está diciendo que son órdenes. Tenemos que someternos y tenemos que resistir. Pero son 2 imperativos diferentes, porque en el griego uno está en voz pasiva y otro está en voz activa. Préstale atención a esto. Son detalles que necesitamos captar de la Biblia, que a veces en el idioma español no las captamos. ¿Qué significa esto? Primero, sométanse es un imperativo en voz pasiva. Significa que tú no haces nada. Significa que Dios hace todo. Someterse a Dios, te lo voy a parafrasear de esta manera, lo que significa allí es: ustedes pónganse bajo el abrigo de Dios y dejen que Él los proteja. Esa es la guerra espiritual. Cuando yo estaba en el colegio, yo tengo un hermano que es 2 años mayor que yo. Mi hermano creció y todo, y siempre fue más grande que yo. En realidad él siempre se comió mi comida. No dudo que se haya tomado mi leche. Por esa razón es más grande que yo. Después, cuando empezó a crecer, empezó a hacer pesas y es más grande que yo. Tiene unos brazos, tiene una espalda, es bastante grande. Yo, por el contrario, soy así. Y mi hermano era mi gran hermano. Entonces, en el colegio, cuando alguien quería meterse conmigo, ahí vine con quién se encontraba. Con mi gran hermano. Cuando éramos pequeños, yo salía al patio y si alguien se metía conmigo, mi gran hermano estaba ahí. Así que nadie se metía con Peralta, porque Peralta mayor estaba ahí. Quiero que lo veas de esta forma. La guerra espiritual no se trata de que tú salgas a gritarle al diablo cosas, no se trata de que tú vengas a pelear con el diablo, no se trata de que te digas, ¡ay, asqueroso! No, en serio, no. No, es que yo he visto de todo. Hay unos que creen que el diablo es sordo, entonces gritan. Sí. No, ¿sabes? La guerra espiritual comienza por yo me someto a mi Dios. Porque mi Dios, como cantamos hoy, es mi Dios todo lo puede. ¿Sí o no? ¿Sí lo creen o no? Ay, porque yo los veo y sí, mi Dios todo lo puede. Sí. No, mi Dios todo lo puede. Él está conmigo. Entonces, el enemigo no puede tocarte si tú estás con Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú muchas veces le dices a Dios, yo no te creo. Haces como Eva. En vez de estar con Dios, te sales a conversar con el enemigo y a creerle al enemigo todas las mentiras y todas las cosas que te dice, y te las comes enteras. Por eso es una voz pasiva, porque en realidad quien te protege ahí es Dios. Él está contigo. La Biblia dice: aquel que está bajo la sombra del Altísimo morará. El que vive bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermoso. La segunda palabra que hay allí es resistan, y esa sí es una voz activa. ¿Qué significa que es una voz activa? Que hay cosas que tú tienes que hacer.
Tienes que hacerlas. Yo me meto debajo, me subordino a Dios, entro en intimidad con Él, camino con Él, lo escucho a Él, conozco de Él. Eso es lo que yo hago con Dios. Y todo eso, el poder viene de Dios. Pero yo lo que hago es que activamente contradigo a Satanás. Pero recuerda, contradigo a Satanás. No es que voy por ahí, por la fuera, no contradigo, huya, resisto. No. Contradiga, resistir es, viene la tentación, yo digo, no, me alejo de aquí. No lo quiero. La Biblia dice que cuando venga la tentación, nunca diga a alguien que Dios es el que lo está tentando, porque Dios no va a tentar a la gente. Pero que cuando la tentación llegue, Dios siempre dará una salida. Y entonces yo me puedo enfocar en la salida en lugar de la tentación. Yo me conecto con Dios, yo entiendo qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que no es bueno. Yo resisto activamente. Cuando yo empecé a caminar con Jesús, me gusta contar estas historias para los jóvenes para que entiendan esto. Yo venía de una vida bien complicada. Entonces yo empiezo a caminar con Jesús y yo llegaba al barrio y como nosotros tomábamos tanto licor, porque tomábamos mucho licor, yo llegaba al barrio e incluso llegaba de la iglesia y llegaba todo emocionado y mis amigos me decían, venga, y entonces yo llegaba y me sentaba con ellos y me decían, tómese una. Yo tenía problemas con el licor a los 17 años, quiero que sepan, porque yo había tomado desde los 12 años licor y había tomado mucho licor. Entonces a mí me costaba decir no. Era un niño, porque uno a los 17 años todavía yo siento que es muy pequeño, pero con muchos problemas. Pero yo quería que mis amigos de alguna forma conocieran lo que yo estaba conociendo. Entonces yo llegaba y me sentaba con ellos en la tienda esa allá del barrio, que alguien aquí conoce. Y me sentaba ahí y entonces me decían, tómese uno. Y yo, bueno, sí. Y me tomaba una. Ya después yo no sabía de dónde era vecino. Me quedaba ahí porque no era uno, era otro, y era otro, y era otro. Yo no resistía a la tentación, yo simplemente me rendía. Pero cuando empecé a comprender el amor de Jesús, me di cuenta que Él quería algo mejor para mí. Me di cuenta que Él quería algo más bello para mí. Y entonces ellos me buscaban y me decían, venga, vamos. Yo decía, no. Quédese, no. Y yo pensé que podíamos seguir siendo amigos. Yo pensaba que podíamos seguir siendo amigos, pero yo les decía no. Si me invitaban a jugar fútbol, yo jugaba fútbol. Pero si me invitaban a tomar o a fumar lo que no íbamos a fumar, no. Si me invitaban a una rumba pesada, yo ya no iba. Y recuerdo algo que me marcó y que siempre ha ido conmigo esta historia porque nosotros montábamos a caballo, alquilábamos caballo. En esa época, es que esto es historia patria. Esto es por la autopista con 150 y no era la autopista que ustedes conocen y no había Transmilenio y me da hasta pena hablar de esto. Pero era súper divertido porque en la 127 había algo que se llamaba el caballote y ahí alquilaban caballos. No sé si alguno de ustedes lo conoció, 127 con autopista. Entonces nosotros nos íbamos hasta la 127, cogíamos una flota, nos íbamos hasta la 127 y alquilábamos caballos y volvíamos montando a caballo hasta la casa y por todo el potrero de eso que ya no existe hoy porque son puros edificios y era una delicia. La verdad la pasábamos súper bien. Ese era un plan de los sanos buenos que hacíamos. Y recuerdo que alguna vez empecé a llamar a mis amigos un sábado precisamente, que hoy vamos a montar a caballo y no, hoy no. Ah, bueno. Y llamé a otro, vamos a ir a montar a caballo. No, hoy no. Y de pronto, al rato, empecé a escuchar el galope de los caballos. Y eran todos mis amigos. Y yo estaba en la ventana de mi apartamento. Y dije, wow, me quedé solo. Por buscar de Jesús. Y fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Porque escuché al Espíritu Santo decirme, no estás solo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y mientras yo esté contigo, nunca estarás solo. Cuando tú decides escuchar la voz de Jesús, cuando tú decides caminar con Jesús, tú tienes intimidad. Tú no necesitas nada más. Y puedes resistir. Puedes resistir. Puedes pararte y decir, no quiero, porque yo me voy a someter a Dios, camino con Dios.
Esa es la razón por la cual 1 Juan 4:4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Sabes? Jesús es quien habita en mí, es quien habita en ti, si lo conoces. Y Él ya venció las obras de Satanás. Lo único que Satanás puede hacer es engañarte, si tú lo permites. Y por eso hoy quiero decirle a los creyentes: no permitan más que Satanás les quite el gozo de la intimidad con Dios. No permitan que los engaños del diablo los sigan apartando de tener una conexión con Dios, de buscarlo, de amarlo, de servirlo, de caminar con Él. Y si hoy eres una persona que viene por primera vez a este lugar, o por primera vez me estás escuchando aquí a través de internet, y no conoces a Jesús y no puedes asegurar que Jesús habita en ti, entonces hoy va a ser un buen día para que puedas entregarle tu corazón a Jesús y decirle: yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Pero también, mientras oraba preparando esta enseñanza, Jesús me recordó esta palabra que está en Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y esa palabra no es para no creyentes, esa palabra es para creyentes. Y esta mañana te lo digo, siento en mi corazón que Jesús le está diciendo hoy a personas en este lugar: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón otra vez, porque te has dejado engañar, has escuchado mentiras y te has alejado de mí y has dejado de creer en mí y has hecho concesiones al enemigo y has perdido tu intimidad conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo otra vez. Quiero entrar y cenar contigo, quiero tener intimidad contigo. La pregunta que te hago es: ¿quieres responderle afirmativamente? ¿Quieres decirle: sí, yo quiero, Señor, yo quiero? Entonces quiero que hoy cierres tus ojos, si ese eres tú, y quiero que te quites cualquier pena. Y si eres un creyente, una mujer creyente que ha perdido esa intimidad con Dios porque ha creído las mentiras del enemigo, porque ha sucumbido ante los engaños del diablo, hoy quiero invitarte a que le digas: yo hoy escucho tu voz y abro la puerta de mi corazón otra vez. Cena conmigo, quiero tener intimidad contigo. Te pido perdón, te pido perdón porque me he alejado de ti. Hoy limpio mis manos, como dice Santiago. Hoy limpio mi corazón. Te pido perdón porque he ido tras el pecado, incluso al creer las mentiras del diablo. Hoy te pido que sanes mi vida. Tal vez alguien aquí puede identificarse con lo que dice Santiago: he sido indeciso. Hoy purifico mi corazón, no más indecisión. Hoy tomo la decisión de caminar contigo en intimidad, de someterme a ti. Hoy recibo tu perdón y tu gracia. Quiero que lo entiendas. Dios está aquí hoy llamándote. No le digas que no. Que te comprometas a caminar con Él, a conocerlo más, a buscarlo. Que te sometas a Él y que seas activo en resistir el engaño del diablo. Y si hoy vienes por primera vez y nunca le has entregado tu corazón a Jesús, hoy quiero invitarte a que hagas esta pequeña oración conmigo. La hagas en tu corazón, pero también la hagas con tus labios, con tu boca. Quiero invitarte a que le digas a Jesús:
Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. He estado ciego y apartado de ti. Pero hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Hoy confieso que viniste a esta tierra, Jesús, a morir por mis pecados en la cruz. Y reconozco que resucitaste de entre los muertos para darme salvación y vida eterna. Lléname de ti. Quiero conocerte. Quiero caminar contigo. Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Pero espera, tenemos más cosas que contarte. Si nos estás acompañando por primera vez, en el link de la descripción vas a poder encontrar un enlace donde nos vas a poder dejar toda tu información y nuestro equipo se va a comunicar contigo. Nos encantaría tenerte un día de estos aquí con nosotros en la iglesia. Pues nada, iglesia, ya estamos en temporada navideña, esperamos que compartan con sus familias, que estén llenos de amor y de felicidad y que aprovechen esta temporada para compartirle a otras personas sobre lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Así que para cerrar me gustaría orar y bendecir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, yo te doy gracias por la provisión que has traído a tu iglesia, Padre, por lo que has hecho por nosotros y nuestras vidas y nuestros hogares en este año. Permítenos siempre honrarte y bendecirte por cómo has transformado nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana.